médico prestigioso y editorialista del diario El Universo. Yo la he consultado un par de veces por temas de salud, sobre todo para saber cuando tenía un dolor en la cabeza y hablamos de muchas cosas. La última, o su último, doctora Rocío Santibáñez Vázquez. Bienvenida a I99 FM, a I99 TV y al programa Diálogo. Muchas gracias, abogado, y todos ustedes. Buenos días. Buen día. Usted escribe en su último artículo, exactamente el mayo 10, en El Universo, y dice la OMS y la demencia. Y da unas cifras realmente que me parecen a mí escalofriantes. Por ejemplo, dice que en el 2019 había en el mundo 52.2 millones de personas con demencia. En 2030 habrá 78 millones y en 2050 139 millones. Es decir, la demencia, dice usted, es la séptima causa de muerte en el mundo y el 65% corresponde a mujeres. ¿Podríamos hablar de esto, mi doctora? Bien, la demencia es la enfermedad degenerativa cerebral que la mayoría de las veces está provocada por Alzheimer, pero también puede estar provocada por otros factores, entre esos el factor vascular. Las cifras sí son escalofriantes porque a medida que envejecemos más y la expectativa de vida ha aumentado, tenemos mayor propensión a sufrir enfermedades degenerativas e incluso enfermedades neoplásicas. Pero ese es el costo de vivir más. Realmente la demencia se ha estado estableciendo ya de forma metafórica como un tsunami silencioso que viene y se está cada vez alcanzando mayores proporciones y va arrasando más gente. Es muy preocupante ver la cantidad de personas que después de los 60, 65 años están vulnerables para poder presentar esta enfermedad. Y como no se encuentra la causa específica, porque se habla de muchos factores que desencadenan esta muerte celular, entonces tampoco se ha podido establecer un tratamiento específico. Hasta el momento los tratamientos son sintomáticos, alivian los síntomas, quizás extienden un poco la capacidad del deterioro y la capacidad de autonomía funcional, porque el paciente con demencia se vuelve un paciente que paulatinamente se va perdiendo su independencia, ¿no? Su independencia. Entonces llega un momento en que depende 100% de su familia o de su cuidador, y las medicinas lo que intenta es alargar ese plazo, pero nada más. Entonces, el motivo del escrito que compartí con ustedes es porque se está atendiendo, la OMS ha hecho un llamado a todos los estados, a todos los países miembros, para que generen políticas de inclusión hacia este grupo poblacional que particularmente es olvidado. Me refiero a que todos tenemos grupos poblacionales a los cuales uno va dirigido a una mayor política de protección, como son los niños, los mendigos, el cáncer, todo eso. Con discapacidad. Muchas enfermedades, todas tienen su importancia. Pero los viejos, si nosotros analizamos que cada vez hay más población vieja y hay más demencia, debemos estar preparados con políticas de salud que impliquen tener primero un buen diagnóstico, porque no todo el mundo tiene demencia y a veces puede ocurrir situaciones en que son situaciones reversibles, hay demencias que son reversibles. Aquí no hay ancianatos donde uno pueda decir, pues bueno, mi papá, mi mamá o yo mismo no tengo hijos, mis hijos viven afuera, tengo un lugar digno donde vivir, donde me puedan atender, donde pueda tener una cobertura médica básica, donde me puedan administrar las medicinas. Aquí no hay. Ni siquiera clínicas de reposo para estar en el intermedio. No hay absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el costo económico de esto? Es muy grande, porque aparte de que el paciente ya deja de producir, también deja de producir la familia. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está en capacidad de pagar un cuidador 24 horas diarias, 24 horas, 7 días a la semana. Y entonces un familiar va a tener que
sacrificarse, dejar de trabajar para cuidar de su papá, de su mamá o de la persona que tiene a cargo. Claro, porque es un problema, finalmente, tema siendo un problema social familiar. Social familiar, porque el paciente como tal no siente, no es consciente, no está conectado con el medio. Pero la familia es la que realmente sufre, la familia es la que se desintegra. ¿Por qué? Porque los hermanos, cuando son familias grandes, no se ponen de acuerdo, o porque la demencia en ese familiar cursa con muchas fluctuaciones del estado anímico, se pone agresivo. Entonces es un día a día el luchar y el convivir con un paciente con demencia. Entonces, a donde va el llamado es a tratar de buscar soluciones, ya sea con centros de buen diagnóstico, fortalecer los pocos ancianatos públicos que tenemos y crear más ancianatos, lugares donde la gente mayor pueda descansar, pueda divertirse, pueda hacer actividades físicas, pueda hasta vivir ahí. Oiga, es muy real lo que usted dice, y antes de pasarle a mis compañeros, solo decir 2 comentarios breves y rápidos. Tampoco hay clínicas para gente que no tiene demencia, pero que tiene situaciones en momentos que puede tener, por ejemplo, un surmenage, un tema mental que se perdió en un momento. Hay la clínica del doctor Peralta y nada más. Entonces deberían, así como lo dice usted, buscarse y hacer centros especializados para las personas que sufran de esto. Sufrimos en mi casa de esto 9 años y la verdad fue un drama. Yo lloré por mi abuelita 1 año porque no podía creer que pasaba lo que pasaba, y luego el costo de tener 2 personas de lunes a viernes, y el fin de semana me turnaba yo, mis hijos, mi esposa, para poderla atender, privándonos de reuniones. Lo que dice usted es muy real. Ya no hay un sitio, ni siquiera personal preparado, porque cualquiera va y lo atiende y no sabe lo que es. Entonces, conclusión, para darle el paso a Jaime y después a mis compañeros. Además, dos detalles. 65% corresponde a mujeres. Me gustaría saber su opinión. ¿Por qué? Y segundo, sí, es una enfermedad de viejos, lo que usted dice es verdad, porque como la expectativa de vida, lo dijo bien la doctora, tú morías mucho antes. Es una enfermedad que le da a mucha gente mayor, sobre todo. Entonces, con esos 2 comentarios, doctora, lo dijo Jaime Velázquez y conversamos, por favor, y luego a Ramiro y a Javier. Gracias, Eduardo. La verdad es que escuchando a la doctora es crítico el tema, y más bien no encuentro una luz. Es decir, políticas públicas para eso, si ahora a duras penas tienen algo. Y el IES, que es, digamos, la clínica de todos nosotros, da un pésimo servicio. ¿Cómo esperar entonces del gobierno o de las autoridades que inicien un proyecto real que dé una mejor vida para esos ancianos? O sea, realmente la veo complicada. No sé si usted tiene algo adicional que pueda permitirnos en estos momentos saber que existe un proyecto, por lo menos en el gobierno. No sé si es que existe eso en su Mire, en yo trabajé 30 años en el hospital del IES. Ya. Y algo que nosotros como servicio de neurología nos llamaba la atención y nos movilizaba emocionalmente mucho, era el hecho de que no había un lugar de hospitalización de crónicos. ¿Qué pasa con el paciente con un infarto cerebral? Se queda hemipléjico y se tiene que ir a la casa. Claro. Porque no hay cómo mantenerlo en el hospital los 3, los 6 o el año que necesite rehabilitación. No hay edad, doctora. Y para eso no hay edad. Entonces, debería primero pensarse en que hay muchas enfermedades que son crónicas, y dentro de esa cronicidad están las enfermedades degenerativas. Entonces, en otras partes hay hospitales o casas de salud que atienden a pacientes crónicos. ¿Qué es lo que había ahí? Que no sé todavía si existe el AEI. Es lo único que teníamos que medio funciona. La Asociación de Enfermos Incurables. Sí, eso es lo único que teníamos. ¿Y qué? La capacidad de eso eran 10, 15 personas. Quedaba en el sur. Y nada más, no tenemos nada más. Un paciente con una enfermedad degenerativa se tiene que ir a su casa. ¿Por qué? Porque el Alzheimer, en este caso hablando de demencia, no es una enfermedad que necesite hospitalización.
necesita cuidado de enfermería, cuidado de casa, una rehabilitación, una persona que esté conversándole, que esté estimulándole, porque el paciente no es que entra en estado de incapacidad absoluta rápidamente. Eso se tarda. Durante el tiempo que se tarda en entrar en incapacidad absoluta, puede pasar 10 años. Y entonces 10 años en que hay que lidiar con esa persona todos los días. Yo tuve a mi padre 15 años con Alzheimer y era realmente doloroso. Eso es doloroso. Entonces, una cosa... yo porque tenía la capacidad y mi familia tenía la capacidad de tener un cuidador. Pero no todo el mundo tiene eso. Entonces a mí realmente me conmueve cuando veo a estos pacientes que ya comienzan a tener ciertos trastornos cognitivos y que están solos, porque ha habido tanta inmigración que ya están solos. Entonces no tienen a quién acudir. Hay unos cuantos centros que son privados que se dedican a estimular a la gente mayor, que el baile, que los juegos, que los paseos, ¿sí? Pero eso es solamente para un grupo reducido de población, no todo el mundo, ni se alcanzan ni hay dinero para pagar eso de ahí. Entonces, esto de alguna manera, así como se piensa en salud como tal para enfermedades curables, también tenemos que pensar para enfermedades incurables. Ahora, existe cierto grado de demencia, es decir, aquellas personas que efectivamente llegan a un estado crítico y aquellas personas que no llegan a ese estado crítico, sino que están al inicio, digamos. Las personas que están al inicio, ¿qué cuidados necesitan realmente? Y digamos que no van a degenerarse al estado crítico. ¿Qué se necesita en la familia? Ahí hay algo interesante. En la parte inicial, en los primeros... voy a echar un número, 3-5 años, donde el paciente está con los olvidos, está repetitivo, que a veces se olvida las cosas, que se equivoca con fechas o a veces se desorienta en el espacio. En esos primeros años no hay peligro de orden de salud, hay peligro del entorno. ¿Por qué? Porque esos pacientes necesitan supervisión. Hay cualquier cantidad de abuso de esta gente mayor que se olvida de las cosas y que mucha gente abusa de ellos robándoles, haciéndoles comprar dobles cosas, haciéndoles pagar cosas que no necesitan. Es que las historias que se escuchan en la consulta son de terror. Gente cercana que lo lleva a la ventanilla del banco a hacerle sacar su plata de la jubilación. Firmas que se obtienen de los viejitos para que su jubilación pase a la cuenta personal de ellos. Entonces, en ese periodo es cuando más peligro tienen. En ese periodo es cuando se puede echar abajo una empresa, un negocio familiar, se produce más distanciamiento en la familia, o sea, es caótico. Los primeros 5 años son realmente de mucho peligro y de mucha supervisión. Ya después de los 7, 8 años, el paciente comienza ya a deteriorar ya sus funciones motoras, y entonces ya viene el cuidado que ya es de otro tipo, evitar que se caiga, que se fracture, que las infecciones, etcétera, hasta el estadio terminal en que ya está en cama, y ahí vienen otro tipo de... Por ejemplo, que se olvidan de comer. Se olvidan de comer, hay que por ponerle supuesto. sonda. Hay que ponerle sonda. 3 veces tuvo que sondar a mi mamita. Es una cosa espantosa. Es espantosa realmente. ¿A qué edad más o menos comienzan a la tuya? ¿A qué edad comienzan a manifestarse los primeros síntomas, doctora? A ver, no hay una edad exacta. La demencia en general se presenta después de los 60 años, pero hay muchos pacientes que pueden desarrollar, por cuestiones genéticas muchas veces, desarrollar demencia más tempranamente. De eso hay incluso Alzheimer de inicio temprano, en edad más joven. Pero todos también nos olvidamos. Sí, decir, o sea, todos nos olvidamos de las cosas. Está comenzando Eduardo a tener demencia, por ejemplo. Cuando él repite algo, se olvida de algo. Eso nos sucede a todos y se exacerba en estados de estrés. Cuando usted está muy preocupado por algo o está muy agobiado por preocupaciones, por discusiones, por deudas, por lo que sea, su mente está ocupada en otras cosas y es claro, pues se olvida dónde queda el celular, dónde dejó las llaves, dónde dejé parqueado el carro, o sea, eso es habitual.
El problema es cuando esos olvidos se vuelven recurrentes y comienzan a interferir con la vida diaria. Por ejemplo, que yo me olvide del que saqué el carro y llegue caminando hasta la casa y de pronto, ¿y el carro? Ah, no, pero si yo me fui en carro. Ese tipo, o que usted comience a fallar en sus hábitos que eran rigurosos, o sea, pagar la letra del carro a tal fecha. Hay unos que se olvidan que están casados también. Bueno, hay algunos olvidos que también son de conveniencia. Pero le puso buen humor, está bien. Ponerle algo porque lo que está es un diciendo tema duro, ¿no? Es que ¿sabe qué? Es que ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Nadie. Claro. Nadie. O sea, a todos nos puede tocar. Y entonces sí me preocupa que no exista a largo plazo por lo menos una luz de qué va a pasar con toda esa población. Si estas cifras son alarmantes y cada vez va a haber más, imagínense, los países que han desarrollado las políticas son los países de altos ingresos. Y solamente el 54% de los países de la OMS que han expuesto esas políticas. Y el resto, entonces, ¿sabe lo que es también más triste? Y aquí ya voy a aprovechar, es que en Latinoamérica es más prevalente la demencia. Más prevalente. Es más prevalente la demencia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el individuo, el latino como tal, tiene menos acceso a sistemas de salud que el caucásico, que el europeo, que el estadounidense, ¿ya? Tiene menos acceso, tiene menos educación, y al tener usted más educación, más años de educación, tiene mayor reserva cognitiva, y con lo cual usted puede cambiar el temporal, ¿ya? O sea, si yo tengo una gran educación, sé tocar un instrumento, sé jugar fútbol, tengo un deporte que tengo mucha capacidad cognitiva que hace que clínicamente, puede que yo ya tenga la enfermedad desde el punto de vista de patología, pero clínicamente todavía no es evidente. Y yo todavía, con Alzheimer en el cerebro, todavía puedo trabajar quizás 5 años más. En cambio, en el latinoamericano, que tiene poca reserva cognitiva porque tiene menos acceso a educación y menos acceso a salud, entonces se hace mucho más evidente clínicamente de manera más temprana. Y por eso es que la demencia en Latinoamérica se ha pensado que es ese tsunami que se ve incluso más en gente iletrada. Tantas cosas interesantes. Y quiero comenzar recordando una escena de una película que usted le debe haber visto, se llamaba The Notebook o Diario de una Pasión. Y que para mí la escena básica es cuando a la esposa le da a Alzheimer y la tiene recluida en un sanatorio. Y vivía su esposo con ella dentro del sanatorio, y la van a visitar los hijos. Y los hijos le dicen al padre: papá, pero ¿por qué estás aquí si mi mamá ya no te reconoce? Sí, pero yo la reconozco a ella. ¿Ya? Quiero comenzar con esto para hacerle una pregunta. ¿Esto se puede evitar? ¿Se puede trabajar? ¿Se puede ir creando códigos? Y yo siempre traigo a cita al doctor Zabala Vaquerizo. Cuando cada vez que yo viajaba me pedía que le traiga los crucigramas, los sudokus, y hasta el último en sus días, y murió ya muy mayor. Tenía una memoria privilegiada, siempre la mantenía activa. Una cosa es un olvido, otra cosa es un descuido, otra cosa muy diferente es no tener precauciones, pero algo muy distinto, ya es un Alzheimer. Tiene que ver algo con la alimentación, tiene que ver algo con el medio ambiente. Con el sedentarismo. Con el sedentarismo. Yo entiendo que hay que hacer ejercicios mentales. Por lo menos yo me obligo todos los días a memorizar algo. Todos los días yo tengo que memorizar algo. Y no es por capricho, es porque quiero tener mi cerebro en movimiento y ocupado. ¿Qué hay que hacer? No hay medicación preventiva, no hay medicación, pero sí hay medidas que todos podríamos, digamos, seguirlas para tratar de dilatar la presencia de la sintomatología clínica. Yo lo que quiero que quede claro es que el Alzheimer es una enfermedad en el cual el cerebro tiene un depósito de sustancias amiloides anormales junto con otros factores que se mueren las células.
Esos síntomas anteceden muchas veces 20 años antes del inicio de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si yo en este momento, después de 10 años, voy a desarrollar Alzheimer, en este momento yo ya tengo el Alzheimer en mi cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hacen las medidas preventivas? Hace que esa presentación que yo iba a tenerlo a los 5 años se presente en 10 años. ¿Cómo yo hago ese estiramiento? Calidad de vida. Ejercicios todos los días, físicos y mentales. Control del perímetro abdominal. Control del peso. Control del azúcar. Control de la presión arterial. Donde esos 5 factores están en regla, yo tengo mucho más chance de que si voy a desarrollar Alzheimer, lo voy a desarrollar más tardíamente. Tengo una pregunta a la audiencia. El doctor Enrique Mármol Balda pregunta al @Radio 99 y si alguien más quiere escribir, con gusto. Saludos al panel y a la doctora Rocío. ¿Hay alguna forma de retardar la enfermedad para que no llegue a la fase crítica? Por ejemplo, si se actúa a tiempo en la fase inicial, algunos medicamentos o terapias. Saludos, el doctor Enrique Mármol Balda. Saludos, Enrique. Saludos, doctor Mármol. Bueno, como medicinas como tal, no hay, como le dije hace un momento, porque todo lo que se publicita a nivel de vitaminas para el cerebro, vasodilatadores, todo eso es placebo. Pero lo que sí hay está claramente establecido que son los controles. Todo lo que usted haga en favor de su corazón, lo hacen en favor de su cerebro. Es decir, caminar, no comer, sal ni azúcar. Si su corazón está fallando, su cerebro va a fallar. Así de sencillo. O sea, las personas que tenemos alguna enfermedad cardiovascular o de corazón, estamos más propensos por supuesto. O sea que vos sufrís de Alzheimer. No necesariamente, de demencia, porque puede ser una demencia vascular. Pero es que en términos reales... Eso ya está loco ya. En términos reales la demencia es igualita. ¿Sabe qué, doctora? Perdón, permíteme un ratito. Es que justamente cuando usted toca el tema del corazón y las enfermedades coronarias, dicen aquí, o sea, se dice, hay un mito en el que las personas que son operadas del corazón, así el corazón abierto, suelen cambiar su comportamiento, es decir, son mucho más violentos y en un momento dado o se deprimen, o sea, una de las dos. Entonces, la persona que tiene esta operación o esta condición, pues obviamente en su vida normal, cuando regresan, digamos, a la vida nuevamente, son bastante propensos a estar muy, voy a poner entre comillas, mal genios. Son gente que son mucho más agresivos. ¿Eso es un síntoma de que a largo plazo puede darnos el tema del Alzheimer o no necesariamente? A ver, en los pacientes que tienen cardiopatías y enfermedad coronaria sucede algo muy particular. Los vasos sanguíneos son igualitos en el cerebro y en el corazón. Mire usted. Son los mismos. Entonces, si usted tiene dañado una coronaria, se le ha tapado una coronaria, ¿por qué no se le va a tapar una arteria en el cerebro? Es lo mismo. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad coronaria son pacientes que tienen un daño vascular. Cuando se les hace cirugía coronaria porque necesitan la cirugía coronaria, cualquiera que sea la cirugía cardíaca, la descompensación transitoria que tienen el proceso quirúrgico y su recuperación se evidencia con estos trastornos cognitivos, que generalmente son o de confusión mental, o un poco de pérdida de memoria, o simplemente cambios en el estado anímico. Pero eso es una manifestación extra del daño vascular que tienen, porque la ateroesclerosis es generalizada, y si usted tiene ateroesclerosis en las arterias coronarias, tiene ateroesclerosis cerebral. Sí. Otro mensaje más. El doctor Jaime Leves la saluda. Para ayudar a Rocío Santibáñez, mi amiga de toda la vida y el panel, pregúntale, hermano, sobre el uso de la cámara hiperbárica, por favor, ¿para qué tipos de problemas? Dice Jaime Leves. La cámara hiperbárica se ha vuelto un negocio en esta ciudad. Y la cámara hiperbárica, el tratamiento con oxígeno hiperbárico es un tratamiento que está establecido claramente para úlceras diabéticas. Ok. Esa es la indicación precisa. Que sí, que mejora la circulación cerebral, que me previene el Parkinson, que el retardo mental, todo eso es cuento. Estos días se ha estado hablando mucho del tema de desnutrición infantil y es una bandera
en el campo social del gobierno del presidente Lasso, no trabajar en ese tema, incluso dejarlo implementado como una política de Estado. ¿Qué tanto? Y esto tomando en consideración el porcentaje, va entre 28 al 30% del nivel de afectación en nuestros chicos, ¿no? Y todas las derivaciones que tiene posteriormente en el desarrollo pues cognitivo, sobre todo estos chicos que son afectados por la desnutrición. ¿Qué tanto incide en esta temática? No le puedo dar números porque no lo sé, pero la desnutrición es un factor indispensable de considerar en la patogenia de los quienes van a desarrollar algún momento algún trastorno mental. De hecho, pues el cerebro de los niños que están mal alimentados es un cerebro que se desarrolla con menos cantidad de conexiones, con menos cantidad de complejidad de su intelecto. Entonces, la desnutrición es algo que tiene que erradicarse porque desde ahí empieza. Por eso le digo que en Latinoamérica es mucho más prevalente la demencia, porque por todo eso, porque arrancamos desde nutrición, poco acceso a la salud, poco acceso a la educación, poco acceso a la educación, no solamente la educación académica, la educación respecto a las enfermedades. Usted, la persona que vive en los territorios marginales, no es consciente de que debe controlarse la presión arterial, que debe bajar de peso, que debe comer sano, que no debe comer tantos carbohidratos, que debe hacer actividad intelectual, que debe aprender algo diferente. O sea, no hay conciencia de eso. Y eso se crea desde chiquito. Se afecta el desarrollo físico y mental, por supuesto. Y mental incluso. Y ayer justamente que conversábamos con Erwin Ronquillo, nos hacía notar algo. Acá en el Ecuador, a diferencia de las naciones africanas o del sudeste asiático, el problema no viene pues por la falta de alimentos, sino incluso es por los malos hábitos de alimentación. Sí. Y las deficiencias que tenemos, y por eso siempre apuntamos las obras de infraestructura y saneamiento básico en cada localidad, en cada ciudad, en cada cantón, ¿no? Nos referimos al acceso a agua de consumo seguro, al alcantarillado, al recolección, tratamiento de las basuras. Así como hay bancos del barrio, deberíamos tener médicos del barrio. Hay tanto médico desocupado que se podría manejar por sectores y que cada cierto tiempo los capacite a las personas en cuanto al cuidado de los niños, en cuanto al cuidado de su presión arterial, a favorecer, a promover actividad física, algún tipo de educación, porque eso es básicamente el motor que realmente después nos pasa factura cuando no está bien capacitado para hacerlo. Claro, eso nos acompaña el resto de la vida. Tal vez algo adicional nomás, Eduardo. El tema, solamente decir que es la doctora Rocío Santibáñez, porque me está la doctora la neuróloga consultando, médica neuróloga y editorialista de Diario El Universo. Diario El Universo, claro que sí. Oiga, y algo adicional que me consultaban, lo de la demencia senil, me preguntaban ese concepto, y yo me acordaba de alguien, ¿no?, que fue vicepresidente de la República, y en esa época que teníamos bicameralidad en el Ecuador, justamente presidió el Senado, la Cámara del Senado, la Cámara Alta aquí en el Ecuador, y él ya en los estertores de su vida, justamente se levantaba en la madrugada y vivía esa realidad paralela, ¿no? Se levantaba en la madrugada a presidir las sesiones del Senado en esa época. Un poquito me consultaban, ¿cómo es aquello? ¿Cuál es la relación? Es la demencia senil solamente está ligada a temas de edad. No, la demencia senil no existe. Ya está establecido que el término ya debe ser erradicado. Okay. La demencia senil ha sido Alzheimer siempre. Alzheimer, ok. Ha sido Alzheimer. La conceptualizamos es así. Lo que pasa es que siempre se ha ligado la demencia a la edad. Entonces, como estás viejo, tienes 80 años, correcto, si te falla algo es porque estás demente o porque tienes alguna demencia. Es decir, un paciente viejo puede llegar a los 90 años con cognición normal, con sus fallas, a veces me olvido de una cosa y todo, pero puedo realizar mi vida más o menos normal. Sí. Y eso no está ligado, la pérdida cognitiva, a la edad como tal, no es una relación directa. Si hay una pérdida cognitiva que te provoque
una falla en la vida diaria que interfiera con la vida diaria, eso ya es demencia. Y como demencia puede ser Alzheimer, demencia vascular o de cualquier otro tipo de demencia. Correcto, bien válida la aclaración, ¿no? Totalmente. Javier Segarra Torres. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Es Javier. la alimentación. A ver, ¿a qué me refiero? Antes nos alimentábamos mejor. No había Comida tanto chatarra. empaquetados y comíamos naturales, el animal del campo. Hoy tenemos todo enfundado, encartonado. Genera toda esta situación también. Podría ser. Yo creo que de alguna manera es Porque no evidente. tomamos leche pura, tomamos agua con polvo y leche. Sí, sí, lo que pasa es que hemos llegado a tal nivel de industrialización que nos hemos olvidado de que los nutrientes están justamente en la comida más natural posible. Sí, porque mire Y que entonces las loncheras de los niños allá voy. se llenan de puros sobres y de puros paquetes, ¿no? porque hoy en día hablamos, el guineo orgánico, pero por Dios, si eso existió toda la vida, pues. Antes uno tomaba o compraba el tomate tan natural, no, ahora queremos el tomate gigante, que se lo vea rojo, bonito, y todo eso tiene químicos. Y entonces yo digo, por ahí va el camino en la que el ser humano también se está afectando. Podría ser, eso no está establecido es una Ok. opción porque de hecho la campaña en pro de evitar los transgénicos y todo eso tiene su razón. ¿Y cuáles son las causas de llegar a esta situación como seres humanos? ¿Hay algo así definido en la que uno diga, o yo puedo tener, pero puedo evitarlo en algún momento? Bueno, hay una carga genética que en algunos casos se da generalmente cuando la demencia se presenta antes de los 40 años. Carga genética se refiere que ha habido o hubo en su familia personas Que tienen el toda- gen y que no necesariamente desarrollaron la enfermedad, porque usted puede tener el gen. Yo puedo tener el gen en este momento, pero puede que no desarrolle la Por enfermedad. ejemplo, en la familia Segarra, con la que yo tengo un parentesco, mi abuelita era Toro Segarra y Javier Segarra, ahí hay algunas personas que tuvieron por el lado de Segarra, en el caso de mi mamita, sobre todo, que Dios tenga en su gloria, algunas personas, ellos la llamaban entonces, en ese entonces le decían arteriosclerosis. Arteriosclerosis, claro que pero sí. es lo que llama usted. Entonces, ahí hay que cuidarse más, dice Por usted. supuesto. Hay que tener ¿Por más qué? precaución. Porque la propensión es mayor en línea directa. Cura no hay. No, hasta el momento no. Mire, que eso es otra cosa que hace poco tiempo salió al mercado una nueva droga que fue un boom en el mundo para, en teoría, disminuir la carga amiloide en el cerebro y que mejore la enfermedad. Y esa droga la aprobación fue controversial, hubo mucha influencia de las farmacéuticas, hubo muchas cosas ahí que no estuvieron bien, tal punto que de la comisión de la FDA 3 personas renunciaron a los pocos días después de haber aprobado la droga. Y ahora se ha demostrado de que esa droga, primero que es demasiado cara, $56,000 al año, no te cura la enfermedad, necesitas infusiones mensuales y tienes una alta posibilidad de complicaciones. Entonces, realmente se nota que realmente entonces el móvil ha sido económico. Entonces, hasta el momento, pues, no hay nada. Todos los seres humanos vamos camino hacia esa etapa de la vida. Todos vamos a envejecer. A ver, Y pero no todo el mundo, por ejemplo. No, el que no papá sé. de Jaime y mi papá, por ejemplo, mi papá tiene 86 y tu papá, y están para esa edad 82. Por supuesto, Están por supuesto. bastante bien y caminan, se cuidan. De eso se trata. Entonces, por eso le digo, o sea, Tu mami esas también personas que son es menor. muy mayores y que están autónomas, esas personas no necesariamente tienen que desarrollar demencia, no. Pero si uno tiene la propensión familiar o es diabético, es hipertenso, es obeso, es sedentario, tengo más chance de presentar demencia después. ¿Qué porcentaje de la población mayor presenta esta enfermedad? ¿De un 100%, 80, 60, 50, 30? Es que Es difícil la pregunta, pero... es bien difícil la pregunta porque tendríamos que consultarla, dividirla por grupos de edad. Y por grupos de edad se considera que después de los 80 años, más del 75% de las personas podrían tener Alzheimer después de los 80 Dios, años. más del 75%. Claro, porque recuerda que la expectativa de vida fue de 60, Claro. de 65 subió a 70, ¿verdad? Y ahora es 80, me parece. Sí. Yo digo siempre que después de los 85 todo es yapa,
digo yo. Lo vi con mi mamita comenzó a los 84 años, después de ahí comenzó, a los 83 hasta los 83. Pero una cosa es diferente, que quiero que quede claro. Una cosa es que a usted le dé Alzheimer a los 70 años, donde todavía está trabajando, todavía está con su familia, tiene sus nietos, viaja, tiene su compañero o compañera de vida, o sea, ¿ya? Y otra cosa es que le dé Alzheimer a los 90 años, pues, ¿no? O sea, sí, claro. Es un drama igual. Oiga, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La verdad hemos paneado el tema, ¿no? Un tema que a veces la gente no lo tiene en cuenta. Yo por eso trato, esta semana tuvimos el Día Mundial de la hipertensión y trajimos a alguien, esto es un programa político, pero es urbano, y estos temas son urbanos. Y cuando leí su artículo, además el problema, Javier, es que no solamente le puede pasar a gente de edad. No hay rango social para esto. No hay rango de nada. Y lo que se llama, y de lo que se trata, es de que, y vamos a buscar a Javier un camino para que el gobierno nacional o el municipio de Guayaquil tengan algún tipo, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no?, de este tipo de casas de reposo, que no son los mismos que clínicas psiquiátricas. A una persona le dio un desajuste, lo otro que dice usted, a una persona le dio un derrame. Y me decía, por ejemplo, la Universidad Casa Grande, me decía la canciller Jimena Babra el otro día, que ellos están preparando carreras técnicas ya para acompañamiento de adultos mayores. O sea, no es una persona de 3 meses que la traen acá, que hace un cursito. Ay, fantástico. Es muy bueno. Entonces, hay que tener esto, doctora. Y que el IES, que es la otra institución, como bien decía Ramiro, sí, lo decía usted, doctora, también trabaja en eso. O sea, una integralidad que hay que hacer y vamos a luchar por eso. Muchas gracias. Muchísimas doctora gracias Rocío también a Santana. ustedes.